Rebufo Sports. Piloto en un gran premio local es increíble. Mi compañera, tengo un podcast, mi compañera podcast fue ya al de Abu Dhabi y dice que como tal, por ejemplo, Abu Dhabi no tiene pues nadie a un piloto local. Claro. Entonces se siente muy dividido, hay muchísima gente de todos los equipos. Acá no, acá se siente toda una misma vibra por Checo. Y esa misma vibra fue el caos con la vuelta número 1 en México. Hubo un silencio que no sé cómo describirlo. Primero fue el no de grito de dolor de todos. Vibró por las gradas y luego hubo un silencio increíble. Él ya después empezaron a bochar a Leclerc, ¿verdad? Sí, claro, sí. Sí. Vi llanto, digamos vi mucho que- llanto, me acuerdo. Yo creo que muchos tuvieron hasta ganas de irse, ¿no? Es decir, a partir de la primera curva, como Sí. ya está, me voy porque no tiene sentido seguir acá, porque básicamente fueron a ver a Checo y con la posibilidad incluso de estar en un equipo como Red Bull, que tiene el auto más dominante, la opción de la victoria es una opción real, o sea, no es una quimera creer que se puede ganar un gran premio de casa. Sobre todo cómo llegaba Checo a esa instancia, ¿no? Con el campeonato ahí peleándose con Hamilton, una carrera que determinaba muchísimo, más que nada por el tema de confianza del piloto mexicano y demás. Sí, no, y eso hace, o sea, hace que esperemos victorias, pero eso también sube como las expectativas, ¿no? Entonces, ahí también entra este debate de... Hay muchos fans mexicanos que, por ejemplo, aplauden bastante ese segundo lugar en el campeonato. Y sí, por ejemplo, yo lo aplaudo, a mí se me hace, oye, es un gran logro para un mexicano, segundo lugar en Fórmula 1, pero también está esta parte de... Yo sé que se le puede exigir más a Checo, no ha hecho una buena temporada. Y por esto, también a mí me funan, me dicen de cosas porque, oye, eres mexicano, apoya a Checo. No, es que lo apoyo. Pero no voy a decir que ha hecho una gran temporada sabiendo el talento que tiene. Es ofender a Checo decir, hizo una gran temporada porque quedó segundo. No, sabemos cómo la batalló y se puede más. Sí, aparte con el coche que tiene, ¿no? Sí, 100%. O sea, Yo creo que Checo también, el inicio de temporada fue muy bueno. Hay que remontarnos obviamente al principio porque salió con una potencia brutal el piloto mexicano, inclusive ganando unas carreras y demás. Después fue tema más que nada de confianza lo de Checo, al menos visto desde afuera, que no llegó a encontrar, por ejemplo, lo que sí tuvo en el 2020, 2021. O sea, ese Checo que deslumbró, ¿verdad? sí, no, Sí. o sea, por ejemplo, bueno, no sé si alguien más quiere hablar de Checo. Nadie más quiere No, decir, no. porque dije, no, Habla. oye, ya no habla, dije, ando hablando mucho yo, oye, yo quiero también compartir palabras. No. Dale, dale. No, pero a ver, digo, lo que yo te decía, digo, y tiene todo el sentido, y a ver, digo, te sigo hace una banda y siempre veo cuando te parten al medio, cuando decís algo en contra de Checo, y yo no lo veo como en contra de Checo, sino digo que es completamente objetivo, y ya lo hablamos acá al principio, chiquilines, con ustedes, o sea, hay un coche de la escudería que sale campeón, y el otro no le puede seguir el ritmo, o sea, se aleja en puntos un montón. Es como que Miami lo destroza cuando Sí. Max Verstappen Exacto, justo lo eso. adelanta. Justo Y- eso. Y después de ahí perdimos a Checo. Miami fue el problema para mí, Sí. ¿no? Justo eso. O sea, fíjate, en ese momento yo era los que defendía de que había posibilidades reales de que Checo liderara el campeonato. Eran posibilidades reales, con solo quedar arriba de Max. Pero Max de noveno a primero, yo creo que obviamente eso te afecta como, pues como deportista, ver como tu compañero de equipo con las mismas herramientas saliendo de más atrás te pasó y no solo te pasó, sino te humilló dejando segundos por delante. Yo creo Aparte que... lo pasó como si Checo fuese en cuarta. Exactamente. Y Impresionante. hasta tuve que salir yo a desmentir videos de que Checo no tenía el carro. Tuve que salir yo a desmentirlo, a andar diciendo que a lo mejor en varias rectas donde se decía que no alcanza la velocidad de punta es porque Checo no tenía la misma energía. Ya se le había acabado y se prendía el foquito. Entonces, y luego después de eso siguió lo de Mónaco, que terminó por estrellarse. Con eso prácticamente selló lo que vino a ser... ¿Cuántos grandes premios fueron? ¿7? Que se veían medio mal, eran medio mal de Checo. Y pues eso fue prácticamente el resumen de toda la temporada. O sea, clasificar mal y en carrera andar remontando. Pero no tienes, o sea, ese coche no es para andar remontando. Bueno, en Austria se choca con Hamilton, en el húngaro Ring se sale para afuera en práctica. Fue como que la fue ligando en cada uno de los grandes premios. Algo le pasaba. Sí, en Bélgica también, ¿no? Es que se toca con Hamilton, termina abandonando la sprint, me acuerdo. Sí, que se le agujerea el Que montón. se le agujerea el montón. Sí. Sí, y sobre Sí. todo en realidad me parece que hay como dos mojones que son para mí importantes, ¿no?
Uno, creo que Miami marcó un antes y un después. ¿Por qué? Que tu compañero de equipo con tu mismo auto te pase como parado, porque en realidad Checo prácticamente no se pudo ni defender en esa maniobra. Ese fue uno. Y creo que lo de Mónaco fue terrible para Checo, ¿no? Creo que ese accidente en Mónaco es lo que en definitiva termina como terminando, valga la redundancia, las expectativas de que... Porque a partir de ahí fue que el bajón fue totalmente pronunciado. Fueron 5 carreras consecutivas en las que no pudo pasar a la Q1. Y si mal no recuerdo, quedó fuera en Q3 en varias de ellas. O sea, fue una situación muy compleja con el auto que a la posteriori descubrimos, por los datos, que es el auto más dominante de la historia de la Fórmula 1. Sí, Entonces, sí, cuando sí, vos no, y aparte pones digo, todo en la balanza, el resumen es bastante complicado en ese sentido. Y yo quiero rescatar algo de lo que dice Alejandro, que me parece que es valioso para el análisis, en el sentido de, Checo es un gran piloto. No hay que justamente, el hecho de decir, bueno, las críticas que se le caen a Checo, no es porque es malo, justamente porque es bueno. Porque uno cree que tiene potencial para rendir mucho más de lo que está rindiendo. Aparte que lo ha demostrado. Por eso digo, es decir, es un gran piloto. El hecho que para mí lo psicológico le juega. Y que Red Bull para mí es como un monstruo que te come. Y todo el entorno Max Verstappen, la familia Verstappen y todo lo que sabemos que significa eso dentro del entorno Red Bull. Y el tío Helmut, ¿no? Y Que Helmut nunca fue Marko, claro. Por eso, pero digo, es que es todo el entorno Max, ¿no? Que básicamente es lo que ha construido Red Bull desde que existe Max Verstappen en Red Bull. Entonces, crearon un monstruo y ahora es todo para ese monstruo. Porque es verdad que Max es un talento impresionante, pero también es verdad que hay un montón de cosas que el equipo, digamos, siempre va a volcar a favor de él. Y creo que ese es un punto a tener en cuenta siempre. Bueno, el undercut en Zandvoort, por ejemplo. Por ejemplo. Exacto. El mismo Checo pregunta, ¿Max undercut us? Yes. Claro. Y el pajarón le dice sí. Digo, no seas malo. Es como, digo, no lo vieron. Y después Horner sale a decir que era para defenderse de Alonso, que creo que queda sexto, no me Sí. jodas. No, pero hubo una peor. El año pasado, para que veamos cómo... El año pasado en Barcelona, Max no podía pasar a Russell sin el DRS. Y antes primero lo hicieron que Checo dejara el lugar a Max. Cuando viene Checo mucho más rápido que Max y quiere pasar, le dice, no lo dejan pasar a Max. Cuando Max no podía adelantar a Russell y estuvo 10 vueltas atrás de Russell porque no podía usar el DRS, ¿se acuerdan? Ajá, que lo tuvieron que meter a pits y luego ahí es cuando se cruzó con Checo. Exacto. Y Checo estaba tratando de rebasar a Russell, pero Max ya lo había alcanzado y es cuando le dijeron de que dale el espacio y Checo sí dice como, no se me hace justo, pero ok. Exacto. Sí, tal cual. Pero claro, es que no era justo en realidad, porque en un momento, en una instancia de la carrera, en la que Max no iba a poder con Russell, porque Russell le cubría el interior y hasta ahí terminaba la intentona de Max, porque no le funcionaba el DRS, y fue lo que termina sucediendo, que ante circunstancias parecidas o iguales, siempre el equipo se vuelca a favor de Max. Entonces eso también es una realidad, me parece, a tener en cuenta. A mí me gustaría saber Bueno, qué pero opinión el coche tiene, es igual. qué El opinión coche tiene es el Alejandro, mismo. justamente aprovechando lo que tenemos acá. Teniendo estas consideraciones, el cierre de año y demás, y las presiones que tanto la prensa como los rumores que hay en el paddock tienen sobre Checo para el 2025. Bastante se ha rumoreado con respecto a Ricciardo, si se renueva o no. Eso, ¿lo puede llegar a potenciar a Checo? ¿Lo perjudicará? ¿Qué opinás? Fíjate que obviamente el mismo Checo ha dicho que ese tipo de críticas le vale. O sea, él mismo lo ha dicho. No es como que le muevan. A él lo que le presiona es cómo él actúa nada más en pista, pero lo que es la prensa no lo mueve. Y eso es algo que me gusta mucho de Checo. Y sobre los rumores, ha habido tantos rumores que si De Vries lo iba a sustituir, que si de Ricciardo lo iba a sustituir, que si... ¿Quién sabe cuántos pilotos hay? Ya hasta salieron también los de... un medio italiano diciendo que a lo mejor, y si Ferrari no renueva a Carlos Sainz, va a ir a Red Bull. Hay muchísimos, pero siguen siendo lo mismo. Sigue siendo un rumor. ¿Qué tenemos como hecho, como real? Hasta el momento es que Checo tiene contrato para 2024 y ese no se va a mover. Y ese también va dependiendo de cómo actúe. Y también dependiendo de qué tanto va a estar ayudando Checo. Porque si se le acercan los demás rivales a Red Bull, ahí es donde sí va a entrar la verdadera presión. Exacto, ahí. Porque ahora estuvo un poco más cómodo en sentido que no había un rival real para Verstappen. Y Verstappen seguía sume y sume puntos, o sea, no iba a pasar nada. Entonces, ahora sí, algún equipo, ya sea McLaren, sea Mercedes, sea Ferrari, se le acerca y es donde ahora sí van a poner a prueba a Checo porque sí van a estar de su ayuda para Max Verstappen. Ahí es donde se va a poner la prueba.
Otra cosa muy real es que viene Ford para 2026 y Sí. Ford, ¿quién está usando todo momento? Usa Checo. ¿Cuándo has visto a Max Verstappen hacer algo para Ford? No se ha usado. Si el tema es por marketing, por Ricciardo, no cabe ahí ese argumento. Por marketing, Checo sigue moviendo más. Y como viene Ford, se dice, por ahí, a ver, también hay de estos rumores, se dice que Ford está pujando para mínimo una temporada con Checo. Ujú. Sí. Alejandro, acerca de lo que dijiste de Checo y la presión, hoy estaba leyendo un artículo donde Horner explicaba que como que Checo está a prueba. Este 2024 para él lo principal es sumar puntos, ayudar a la escudería, pero al mínimo error, capaz que no al mínimo, pero si pasa lo mismo que en este 2023, va a ser sustituido antes de tiempo. Sí, pues es prácticamente el cómo opera Red Bull, Sí. pero es lo que digo, o sea, también va dependiendo de qué tanto los rivales van a estar arriba. Si otra vez vuelve a ser un super año dominante, Red Bull no va a mover nada. ¿Para qué mueve otro piloto que a lo mejor iba a andar cometiendo accidentes contra Max? Un piloto que no pueda andar controlando. No les conviene. Entonces, por el momento yo ando feliz. Yo siento seguro a Checo para 2024 y sé la calidad de piloto que es, entonces sé que puede tener un muy, muy buen año. Yo creo que hay algo que hemos hablado siempre acá en el programa y es, bueno, supongamos que Red Bull saca a Checo, ¿no? Por ponerlo, un caso hipotético. ¿Es Ricciardo la persona que tiene las condiciones necesarias para suplantarlo? No. Y No. yo creo que ahí tiene la gran duda, porque en la parrilla el resto tiene todo contrato, a no ser que saques a alguien de afuera. Lawson. Pero Lawson a Red Bull directo, no la veo. No. Yo no la veo. Yo creo que sí entra primero. Ajá, entra primero Alfa Pero Tauri. ahora con esto de que Alfa Tauri mantiene a Danny Rick, se cae un poco la de escudería academia, ¿no? O sea, estás manteniendo a un piloto que ya tiene su experiencia en Fórmula 1, no es un rookie que va a subir a Red Bull. Ya estuvo en Red Bull, bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Renault, McLaren, la caída de Ricciardo y Alfa Tauri como que viene a sacarlo un poco de los pelos. Yo no digo que sea injusto, me habría encantado verlo a Lawson. Sí. De verdad, Sí, me habría total. encantado Sí. verlo a Lawson. Lawson es No un digo que genio. Danny Rick no se merezca el asiento en el cual está, ¿no? Pero sí me habría encantado verlo a Lawson. Y capaz si no le renovaban a Sargent y lo ponían a Lawson ahí, me hubiese encantado. Sí, yo creo que la Sí. clave está para el año que viene es dónde está Red Bull respecto a los rivales. Si los rivales se acercan mucho en rendimiento, yo creo que la exigencia a Checo va a ser otra también. En el Ajá, sentido como de... 2021. Ajá, como Claro, vas a 2021 donde necesitar los se le puntos. exigía. Exacto. Ajá, se le exigía para poder hacer estrategias con Max, porque si no era un 2 contra 1 constante. O sea, lo que tiene que andar haciendo Checo, ojo, y hasta lo acepto, es prácticamente ser Bottas de Hamilton. Si te fijas, Bottas Exacto, total. no clasificaba Bottas, creo que ni mínimo de cuarto, ¿no? Creo que era siempre 1 y 3, o sea, de que Hamilton era el primero o Max, y este tenía que clasificar segundo o tercero, y allí estaba. Y para eso se usaba, para que Max no tuviera tan cómodo la parada de pits. Entonces por eso le pedían a Checo también que esté arriba. Por eso Albon no lo hizo bien, por eso Gasly tampoco estuvo bien. Checo lo hizo en ciertas ocasiones y en los momentos clave. Eso le dio pues la seguridad para los siguientes años. 2022 también lo hizo decente. 2023 lo hizo aceptable, o sea, apenas cumplió